El pequeño estaba feliz porque sería adoptado. Jamás imaginó lo que le pasaría años después. La imagen que siempre recordaba, aparte del miedo cuando apenas llegó, era el letrero que por alguna razón parecía darle la bienvenida. Destellos de luz. Más que un cartel, pareció marcarle el inicio de una etapa en su vida. Un sonido conocido por todos les aceleraba el corazón siempre. Era el momento en que todos se reunían en el gran salón principal de actuación y música. Hasta allí llegaban muchas parejas, así como hombres y mujeres que postulaban para adoptar algún niño en el orfanato. Todos estaban felices, pues durante la semana ya se había voceado quiénes se irían del orfanato. Pero no el pequeño Farid. Él era el único que no era visto de una forma aceptable. Las Naciones Unidas lo habían traído hace más de 2 años y nadie se interesaba ni siquiera en verlo. No hablaba el idioma, tenía la mirada perdida y raras veces sonreía, lo que causaba en los postulantes una cierta desconfianza de que, por ser de los países en guerra, tuviera alguna idea o pensamiento extremista arraigado. Anduvo observando, hasta por más de 5 ocasiones, cómo todos se iban con sus familias nuevas. Ninguno de los niños había logrado entablar alguna relación con él. Solo sabía decir hola, o quiero ir al baño, o la comida, o lo siento. Por tal razón, era juzgado como frío. Estaba muy concentrado a veces en pronunciar correctamente las palabras que olvidaba darle el ánimo y el sentido de lo que quería decir. Farid se había resignado desde el primer día que había llegado. Sabía que no volvería a ver a sus hermanos o familia. Él mismo los había visto perecer, o eso creyó ver a su corta edad, tras unas fuertes explosiones. Por mucho tiempo no pronunció palabra alguna. Los terapeutas del orfanato hicieron varios intentos y tuvo que ser incluso hospitalizado en varias ocasiones, pues el hambre había huido de él por varios días. Pero los últimos días tuvo el pensamiento de que al fin se podría dar una oportunidad de ser feliz como muchos de sus compañeros de habitación que habían estado allí por meses y luego habían sido adoptados. ¿Por qué no?, se había dicho. Farid no quería en realidad en el fondo, pero ya tenía 5 años y había sufrido mucho. Lo que un hombre incluso no podía soportar en su vida adulta, él lo había sobrepasado. Lo había perdido todo. Un día estamos en la tierra, buscando la felicidad. Esperamos que las cosas lleguen para ser felices, pero cuando éstas llegan, nos damos cuenta que solo fue una simple ilusión. Al tener lo que supondríamos que nos haría felices, al final se desvanece como si nada. Entonces descubrimos que la felicidad es solo momentánea. La construimos cada día. Así aprendemos a ser felices con lo que tenemos en el presente. Al final del camino comprendemos que la felicidad es solo una decisión. Hoy decido ser feliz. Hoy me doy esta oportunidad. Habían sido las palabras que él recordaba, pues un hombre iraní había venido para dar esa conferencia en su idioma natal. El sacerdote a cargo del orfanato se había encargado de que sea así. Habían usado traductores para los demás niños. Farid recordaba casi de memoria ese discurso. Era como un lema que había penetrado no solo sus oídos, sino también su alma. En el tiempo de las oraciones, no había cerrado los ojos nunca por mucho tiempo, pues siempre recordaba lo que había pasado en casa. Pero esas últimas semanas, probó cerrar los ojos a ver si era verdad que el Dios de ellos podía responder y concederle su anhelo, ahora de vivir dentro del calor de una familia. Cuando sonaba la sirena que anunciaba el momento de la recreación, él era ahora el primero que llegaba al gran salón. Decidió copiar entonces todo lo que sus compañeros hacían, así de esa forma buscaba pasar desapercibido en su apariencia o por si acaso alguien lo confundía con un niño normal más. Así se lo podría llevar. Quería ir a la escuela, ser agradecido como todos, elegir su ropa para salir a los centros comerciales o simplemente respirar el aire cálido en una casa con chimenea. Antes había visto las celebraciones de Navidad
por una revista, por televisión, pero ahora deseaba que al menos algo de eso viniera a él. Por tal razón, ahora empezó a cerrar los ojos y pedir sus propios deseos al Dios de todos. Pedir porque una familia o algún ser humano le enseñase lo que era vivir en una de ellas, sin tener que pensar o temer en que en algún momento los podría perder. Un lugar de paz, en realidad. Farid se sentó aquella tarde a ver cómo su compañero de tan solo unos meses se despedía de él haciéndole la seña que todo estaría bien. Los hombres y mujeres que venían para adoptar algún niño pasaron todos de él, acariciándole la cabeza, pero parecían intuir o saber quién era él y de dónde había venido. Se puso de pie al ver que tan solo un anciano medio tembleque hacía esfuerzos por llegar a ayudarlo con una mujer joven. Farid se dio media vuelta y continuó su camino respirando profundo. Iba de regreso a su habitación. Intentó pensar que, al irse, su compañero de cuarto, otro pequeño asustado así como él una vez, vendría para hacerle compañía. Y cuando ya se perdía en el pasillo, escuchó su nombre a lo lejos. «Farid, ven acá, muchacho». Eso sí lo entendía. Casi siempre se lo decían. Sabía que lo estaban llamando a él. Volteó y entonces vio al sacerdote parado haciéndole las señas que viniese. Farid se repuso el cabello y algo tímido se acercó. Estaba algo temeroso. Pensó en que sonreír sería lo mejor que podía hacer. Recordó a sus compañeros, cómo eran ellos, y la razón por la que él pensó que lo habían adoptado a todos. Se quitó el calzado y fingió estar muy feliz. Por el pasillo no se podía ver quién estaba del otro lado, pero conforme se acercó, notó que era el mismo anciano que había estado ingresando al último. «Hola, Farid. Él es el señor Clegg. Te ha observado por bastante tiempo y cree que eres el niño más tranquilo y adecuado para que lo acompañe en su casa. Te dará una buena escuela y todo lo que necesites. Tiene a la señora Robson, que es su fiel ama de llaves y ha demostrado poder ayudarte mucho». Farid aún tenía esa mirada temerosa, pero dentro de él, algo muy dentro de él, estaba muy feliz. Sabía lo que eso significaba. Pronto dejaría el orfanato. El señor Clegg lo tomó de la cabeza y le preguntó: «¿Qué dices, muchacho? ¿Quieres que seamos amigos?». Se lo había dicho en su idioma, y Farid estaba muy sorprendido por eso. Después de mucho tiempo escuchaba a alguien hablar su idioma. El señor Clegg era un veterano de guerra y sabía lo que significaba pasar por las experiencias que Farid tenía en su cabeza. Aquellos demonios internos con lo que una persona que ha venido prácticamente del mismo infierno tenía que sobrepasar o sobrellevar. No será fácil, pero yo aprendí el idioma y ahora tengo mi propio negocio y trabajo, aunque ya esté viejo. Farid estaba aún más maravillado. Respondió entonces afirmativamente y prosiguió con retornar a su cuarto a recoger la poca ropa que tenía. Al pararse frente al umbral de la puerta de la habitación que lo había acompañado por más de 3 años, sintió nostalgia en su corazón. Observó las marcas que hacía cada día en una pegatina de una jirafa que estaba toda decolorada. Se daba cuenta que realmente había crecido mucho desde la primera vez. Observó el osito que su primer compañero de habitación le había regalado cuando éste apenas tenía horas de haber llegado. Mientras esto hacía, un nuevo niño ingresaba a la habitación. Estaba muy asustado. Farid corrió por el pequeño oso y se lo dio. Su etapa en el orfanato había terminado. El pequeño contuvo las lágrimas para agradecer, y Farid asintió con la cabeza. Seguido de esto, caminó por el largo pasillo que conducía a la sala de recepción. Arrastraba una maleta de cuero con algunas ropas y utensilios de limpieza que eran de él desde que había llegado al orfanato. El anciano caminó y haciendo esfuerzo tomó su maleta y le dijo: «¿Te ayudo?». «Sí, señor Clegg». La ama de llaves, la señora Robson, lo condujo hacia un hermoso Mercedes que lo esperaba afuera, donde Farid, al ingresar, pidió tiempo para respirar, bajó la ventanilla y en su corazón hizo una oración. «Gracias por todo, Dios». Y luego se sentó y volteó con una sonrisa de oreja a oreja. El anciano Clegg entonces quedó pensativo.
¿Te gustan las fresas? Sí, por supuesto, señor Clegg. Pues te encantará saber que tengo un huerto de frutas donde hay muchas de ellas, y podrás comer todas las que quieras. Allí se iba Farid. Sus expectativas eran las más altas al recordar que muchos de sus amigos ahora mismo estarían hablando de él, pues ya no estaría más allí. El viejo letrero del orfanato parecía despedirse ahora. Destellos de luz. A él no le sonaba un simple nombre. Era como si le estuviesen diciendo «hasta pronto». El señor Clegg entonces tenía sus negocios bajo control. Pareció renovar sus fuerzas al conocerlo y al ver la felicidad del pequeño Farid. No escatimó en gastos para hacerle una fiesta de bienvenida. Lo matriculó en la mejor escuela de la ciudad. En días nada más, Farid había recibido de parte del señor Clegg las clases del idioma que necesitaba saber. Nada podría estar mejor para él. A pesar de ahora recibir todo, e incluso sus cumpleaños eran de ensueño. Al final del día se sentaba a pensar mientras miraba el cielo lleno de estrellas por doquier. Al voltear a ver a su armario, solía observar su viejo maletín de cuero, que ni siquiera había tenido tiempo de abrirlo desde que había llegado, pues su ahora padre se lo había llevado a comprar todo cuanto pudo, cuando él había llegado a la mansión. La casa era muy grande, tanto así que a pesar de estar ya un año allí, no la había terminado de ver a detalle. Su habitación era tan grande que podría hacer su propio mundo allí y no se aburriría. La ama de llaves, la señora Robson, siempre estaba pendiente de todo. Nada se le escapaba. El idioma lo había dominado. Era uno de los mejores en su clase y estaba cursando la primaria sin tener que valerse de su nuevo apellido. Algo le faltaba. Al mirar el firmamento, un vago recuerdo le sobrevino. La vez en que se había despedido de sus hermanos antes de que se fuera al campo por las ovejas. Cuando estos regresaron, las explosiones los ahuyentaron y Farid no los vio más. Su padre y su madre de igual forma. Él había caído desmayado por el fuerte estruendo y solo había despertado en una ambulancia. Luego, sus días fueron duros en el campamento donde aguardó con la promesa de que se reencontraría con su familia. Sin embargo, al estar lejos de su pueblo, nadie vino a reclamarlo. Estuvo allí por más de 8 meses y nadie lo vino a reclamar. Fueron trasladados entonces a una zona neutral y de allí fue registrado en el orfanato para nunca más volver a su tierra. Lágrimas se abrían camino sobre sus suaves mejillas. Tenía que dejarlos ir. Ya no vendrían por él. Estaban a miles de kilómetros y aún vivían, y al igual que su casa, probablemente su familia quizá también había perecido. No lo sabía, pero no había forma de saberlo en realidad. Él simplemente tenía vagos recuerdos. Se había contenido las lágrimas de seguir adelante. Le era muy difícil, pero la vida continuaba, y para él aún más todavía. Se paró en el mostrador que daba a su ventana y cerró los ojos repitiendo una oración. Que sean felices, sea donde sea que estén. Adiós Alana, adiós Pegasha, adiós Abasiv, adiós a todos, los guardaré en mi corazón. El señor Clegg sabía que no sería fácil, pero hizo todo lo que pudo por darle una mejor vida al pequeño Farid, tratar de hacerlo olvidarse de todo, aunque sabía que era imposible. Dejó de lado sus asuntos empresariales para llevarlo a pescar, para enseñarle muchas cosas esenciales de la vida, pero sobre todo a valerse por sí mismo. Él era rico, ciertamente podría mandar que instruyeran al muchacho, pero por alguna razón, él había preferido hacerlo personalmente. Él lo entendía y sabía lo que significaba estar bajo fuego y sobrevivir, pero también perderlo todo. El señor Clegg le dio un recorrido por toda la casa mostrándosela a detalle, poco a poco. Jamás había tenido hijos, sí una esposa, pero ésta había muerto apenas ellos se habían casado. Había muerto víctima de una enfermedad incurable. Farid compartió ese sentimiento, buscaba darle valor a lo que él le mostraba. Sabía hablar 2 idiomas y eso se lo debía a sus padres biológicos y a su padre adoptivo ahora. Con el pasar de los años,
Farid fue a la universidad y estudió leyes para hacerse cargo del estudio de abogados de quien su padre era el dueño. Los días fueron llenos de amor, comprensión, de enseñanza y ganas de salir adelante. Sin embargo, el señor Clegg llegó a la edad de 98 años y sus fuerzas ya no le daban más. Echado en su cama, mandó a llamar a Farid entonces. Este, al verlo, supo que era quizá la última vez que hablarían. Ambos solos en la habitación, se tomaban de la mano y haciendo un esfuerzo el viejo Clegg le haría una confesión que lo cambiaría todo. Hijo, hace unos días hice contacto con algunas personas que conozco en Irán. He buscado a tus padres y tus hermanos también por años. No he querido decirte nada porque no quería darte una falsa esperanza. Quería estar seguro de encontrar noticias sobre ellos primero y que fueran certeras. Padre, no hables. Tú eres mi familia ahora. No, hijo, escúchame. Los encontré y tienes que ir por ellos, porque serán devueltos en poco tiempo a Irán y quizá ya no haya oportunidad de que puedas traerlos con bien. Tu padre y tus hermanos viven en una aldea de refugiados en Armenia. Mira, te he dado una herencia. Puedes ir a buscarlos y usar el dinero como te plazca. Padre, ¿cómo es posible eso? Yo investigué todo lo que pude, hijo. Te mereces encontrarlos. Ahora les puedes ayudar. ¿Y puedo ir a verlos, padre? Claro que sí, hijo. ¿Por qué no podrías? Desde que te vi la primera vez, esa mirada, tu determinación a ser feliz a pesar de todo lo que has pasado, sabía que Dios era grande y que te permitiría reencontrarte con ellos. Me queda poco tiempo y por algo he durado tantos años. Y diciendo esto, le entregó un sobre con toda la información requerida. Ve, hijo, no te preocupes por mí. Yo ya estoy para la sepultura. Tú aún eres joven y mereces ser feliz. Padre, yo soy feliz contigo. Me duele el corazón verte así, dejarte así. No te preocupes por mí. Acá estaré esperándote. La señora Robson te llevará al aeropuerto. Saldrás en el primer vuelo esta noche. Tienes dinero en tu tarjeta. Convéncelos de venir acá a vivir contigo. La casa es muy grande y yo no duraré mucho. Padre, no. ¿Puedo hacerlo después? Hijo, tienes que seguir tus pasos. ¿Recuerdas? Mientras haya camino, tienes que seguirlo. ¿Qué te detiene? Farid se encogió de hombros y inclinó la cabeza. Tengo miedo de volver y que te hayas ido de mi vida. No sé si lo soportaría. Acá estaré, hijo. Ve. Padre, espérame. Te lo suplico. Farid dijo esto y regresó a abrazarlo nuevamente. Farid se puso de pie y secándose sus lágrimas, le encargó al doctor que estaba a la espera que por favor lo mantuviera con vida mientras él iba por su familia. El viaje fue largo, pero la emoción no lo dejó ni siquiera cabecear. No los recordaba. Iba acompañado de un investigador privado, quien se encargaría de reunirlo con sus padres y hermanos. Al descender del avión, el país era diferente. Pequeños déjà vu cruzaban como imágenes en su cabeza. Intentaba pensar en cómo se verían después de años, pero no alcanzaba su memoria a dar con los rostros. Viajó en taxi por más de 1 hora, hasta llegar a una aldea. Era una comunidad temporal. Les habían ofrecido a todos mudarse a departamentos, pues no podían permanecer más en el lugar. Sin embargo, eran libres de volver a su país de origen si ellos querían. La guerra había terminado, al menos por el momento. Farid entonces, al llegar, caminó junto al investigador para dar con una pequeña tienda. Un hombre con cabellos canosos lo recibió y le habló en idioma iraní. El investigador no entendía, pero sí Farid. Esa voz la recordaba, como una canción que de niño su padre le había cantado. Era él. ¿Padre?, preguntó Farid. El hombre lo miró y, extrañado, haciendo un gesto de asombro, se acercó a tomarlo del rostro. «Soy Farid, padre.
El momento era realmente conmovedor. Su padre, su madre y hermanos llegaron al instante. No habían entendido hasta que su propio padre les dijo que era Farid. El llanto y las emociones se dieron sin medida alguna. La escena era realmente desgarradora. Años de separación llegaron a su fin en ese instante. Farid les contó todo por lo que había pasado, al igual que sus padres y sus hermanos. Horas y horas hablaron sobre muchas cosas. Cada cierto tiempo, cuando el silencio invadía la amena conversación, Farid se abalanzaba sobre ellos para abrazarlos. Era tiempo. Farid les dijo entonces la propuesta de irse de Armenia a vivir con él, con su padre adoptivo. Todos se miraron y les parecía increíble, pero era la realidad que ahora los envolvía. Tenían probabilidades de vivir mejor yéndose con Farid. La documentación demoró al menos una semana. Farid llegó con sus hermanos y sus padres. Llegó para agradecerle infinitamente a su padre adoptivo, el señor Clegg. Sin embargo, al llegar, la cama estaba tendida. Al costado estaba la señora Robson, la ama de llaves. Señor Farid, el señor Clegg ha fallecido hace 2 días. El llanto fue gradual. La tristeza era no poder haber estado en el momento que quizá más lo había necesitado. No sufrió. Ha fallecido feliz cuando supo que usted se reencontró con su familia, dijo la señora Robson. Todo está en orden ahora mismo para que usted tome su lugar y yo estoy a su disposición para ayudarle a completar esa tarea. Farid aún no se había repuesto de haberse reencontrado con sus padres biológicos, cuando esta noticia lo hizo encogerse de nostalgia y congoja. Pero no hay nada que el tiempo no sane. Farid, un hombre ahora de negocios y profesional, se encargó de darle una mejor vida a su familia, y ellos vivieron con gran armonía y felicidad plena de cada momento al que le dieron el valor necesario para que nunca se arrepintieran de algo en sus vidas. ¡Qué historias, mis queridas amigas y amigos! Si llegaste hasta el final, es porque entendiste que la felicidad no es solo vivir los buenos momentos, sino también saber afrontar la adversidad y tomar la decisión de ser felices aún de entre los escombros que muchas veces nos va a tocar resurgir. Espero que esta historia te haya cautivado como a mí. Si fue así, déjame una manito arriba en el video. Comparte esta historia con tus amigos y tu familia. Suscríbete si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las historias cuando las suba. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta la próxima historia encriptada.